tema es sobre el ciclo celular. Igual es un tema que probablemente ya también ustedes lo han visto en otro curso, en biología general, en biología celular, que han llevado en los primeros ciclos, o de repente en la preparatoria, en la academia. Pero acá vamos a tratar de desmenuzar algunos aspectos que son muy importantes y que se han ido conociendo cada vez más acerca de cómo se produce la regulación del ciclo celular y determinar un poco cuál es el rol de un grupo de genes que participan en la regulación de este ciclo celular, que son los protoncogenes y los genes numeroexpresores, a través de dos familias de proteínas principalmente, que son las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Así también vamos a revisar en esta clase de hoy cuáles son los puntos de control del proceso del ciclo celular. Entonces, entender todo este proceso del ciclo celular es muy importante porque les va a permitir a ustedes de alguna manera también tener conocimientos y conceptos que tienen que ver y que lo pueden ustedes extrapolar al cultivo de células, ¿okay? En la parte del cultivo celular y sobre todo en la parte del capítulo que vamos a ver sobre genética y cáncer, porque el desarrollo del cáncer se genera las primeras transformaciones de la célula normal en célula neoplásica a partir de una desregulación del ciclo celular. Nosotros vamos a aprender lo que es normal, cómo se regula el ciclo celular normal, y cuando esto falla o cuando esto se altera, lo que va a dar origen es el punto de inicio para que la célula normal se empiece a transformar en una célula neoplásica, o sea, empiece a desarrollarse el proceso de la carcinogénesis. Ustedes saben que el ciclo celular es un conjunto de eventos que se desarrollan en la célula que culminan con el crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Digamos que ese es el objetivo final. El objetivo final es que producto del ciclo celular se generen dos células hijas. Esto se realiza a través de un proceso ordenado, repetitivo en el tiempo de la célula, en la que la célula va a empezar a proliferar y crecer, aumentar de tamaño, se va a duplicar su genoma y luego se va a dividir toda la cantidad de ADN o todo el genoma de manera igualitaria en las dos células hijas. Entonces, aquí los acontecimientos más importantes que ocurren durante el ciclo celular básicamente podrían ser dos. Uno, que se duplique todo el material genético, y segundo, que se produzca un reparto exactamente igualitario en las dos células hijas. ¿Okay? De tal manera de que en cada división celular se generen células hijas que presenten la misma constitución genética, el mismo número de cromosomas. Ya hemos visto en la clase pasada que a veces hay mecanismos que alteran este mecanismo de reparto igualitario, ¿cierto? Y que puede generarse una célula con un cromosoma más o con un cromosoma menos. Nuestro organismo está ordenado de tal manera que lo que quiere hacer es evitar eso, evitar que se generen células aneuploides, o sea, que tengan un cromosoma de más o que tengan un cromosoma de menos. Entonces, nuestras células, a través del ciclo celular, como vamos a ver acá, van a tener puntos de control para evitar este mecanismo. Pero muchas veces este mecanismo de puntos de control y de checkpoints que se alteran no funcionan bien y se darán origen a células con un reparto que no es igualitario en el número de cromosomas, y ese es el origen, pues, para las alteraciones cromosómicas numéricas principalmente. ¿Okay? Por otro lado, en el siglo pasado, siempre en la década de los 80 más o menos, se hablaba que el ciclo celular tenía dos etapas, la interfase y la fase de la división celular propiamente dicha. En el caso de la interfase se dividía en la fase G1, en la fase S y en la fase G2, y la división celular propiamente dicha dependía de qué tipo de célula. Si es una célula somática, se divide por mitosis. Pero si es una célula que va a formar los gametos, se divide por meiosis. Recuerden que la división celular que genera gametos es por meiosis. A través de la ovogénesis, para formar el óvulo en la mujer,
y a través de la espermatogénesis para formar el espermatozoide en el varón. No se olviden, los gametos siempre tienen la mitad de los cromosomas, 23. En cambio, las células somáticas, todas las células somáticas tienen el doble, 46. Un número diploide en las células somáticas y un número haploide en las células que corresponden a los gametos. Ahora, luego ya de la década de los 80 o 90 hay la tendencia a ya no hablar tanto de que el ciclo celular tiene interfase y tiene la fase de la división celular propiamente dicha, sino que generalmente se habla que el ciclo celular tiene 4 etapas. La fase que es la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase de la división celular, en este caso de la mitosis, en las células somáticas. ¿Okay? Entonces, este ciclo celular está compuesto de estas 4 fases: la fase G1, S, la fase G2 y la de la división celular. Ahora, pero la mayoría de nuestras células generalmente pasa mucho más tiempo en un periodo de latencia que se encuentra dentro de la fase G1, que es la fase G0. O sea, eso ocurre permanentemente casi la mayoría de nuestras células, porque la mayoría de nuestras células no se están dividiendo constantemente. ¿Okay? Este es un periodo de latencia en la cual está haciendo sus actividades biosintéticas, no es que no esté haciendo nada, sino que hay una célula que no se está dividiendo, pero sí está produciendo proteínas, está sintetizando la proteína que corresponde, está realizando su actividad biosintética que realiza cada una de las células. ¿Okay? Pero ahí van a estar un periodo que se llama el periodo de G0. ¿Por qué? Porque cuando salen de la fase G0, estos reciben un estímulo para que empiece la fase G1, haga la fase S, la G2 y se dividen. Pero no todas las células están haciendo esto. Hay algunas células que sí se dividen permanentemente, como las células de la piel, como las células de la médula ósea, pero el resto de nuestras células está prácticamente, la mayoría de las células pasan gran parte de su vida en la interfase, que es la etapa más larga del ciclo celular, ocupando el 95% del mismo, y en esta etapa en la cual se encuentran de periodo de latencia es la fase G0. Esta fase G0, entonces, vuelvo a repetir, es la etapa en la que la célula está haciendo sus funciones, pero que no está entrando en división celular. ¿Correcto? ¿Y por qué se le llama fase G0, periodo de latencia, o por qué la célula no hace el proceso de ciclo celular? Porque en esta fase G0 molecularmente lo que ocurre es que hay un gen llamado un gen RB, que es el gen del retinoblastoma, y que produce una proteína que se llama la proteína del RB. Esta proteína del RB en esta fase G0 tiene atrapado a estas proteínas llamadas E2F. Esas proteínas E2F, ¿qué son? Son factores de transcripción importantes para la síntesis de proteínas que hacen que el ciclo celular avance. Como el PRB, que es esta proteína, lo tiene atrapado, obviamente no hay síntesis de proteínas que hacen avanzar el ciclo celular. ¿Okay? Entonces, cuando el ciclo celular, esta célula tiene que salir de G0 y empezar la fase G1 y hacer todo este viaje para dividirse en 2 células hijas, lo que tiene que ocurrir es que el PRB tiene que dejar libre a el E2F. Es decir, tienen que haber estos factores de transcripción E2F que son necesarios para la síntesis de una serie de proteínas que van a hacer avanzar el ciclo celular. Mientras tanto, si no va a ocurrir la división de estas células, el PRB va a tener atrapado al E2F y la célula se va a quedar en la fase de latencia, en la fase G0. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, cuando ocurre el proceso en el cual la célula sale de la fase de G0, es decir, sale del periodo de latencia, entonces va a empezar a desarrollar la fase G1. Entonces, cuando la célula entonces empieza a hacer la fase G1, esa es la etapa en donde la célula prácticamente tiene una intensa actividad biosintética, aumenta su tamaño, se produce una gran cantidad de síntesis de proteínas, de ARN,
se empiezan a formar nuevos organelas y este proceso es un proceso en el cual va a haber una intensa actividad biosintética. Entonces, una vez que la célula ha aumentado de tamaño, se han duplicado una serie de proteínas o se han sintetizado proteínas en ARN, se han duplicado la cantidad de organelas, se sintetizan una serie de proteínas que son necesarias para lo que se va a utilizar en la fase S. En la fase S, como ustedes saben, es la fase en la cual se produce la replicación del ADN. Y se recuerdan la teoría sobre la replicación del ADN. En esta replicación del ADN participan una gran cantidad de proteínas y de enzimas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para ese momento ya tiene que estar preparado toda la maquinaria enzimática, todas las proteínas que son necesarias para la replicación del ADN. Por otro lado, ustedes saben que el ADN no está solo en nuestras células, sino está organizado como un grupo de proteínas, ¿verdad? Se llaman estas proteínas las histonas. Entonces, si se duplica el ADN, obviamente se tiene que duplicar ¿qué también? Se tiene que duplicar la cantidad de histonas. Entonces, todo ese proceso ocurre en la fase G1 para que todo esté listo para el comienzo, el inicio de la replicación. Se inicia la replicación del ADN y continúa todo este proceso hasta el final, hasta que se replica todo el genoma, o sea, hasta que se duplica todo nuestro genoma. Aquí ya vamos a tener el doble de todo nuestro genoma, ¿correcto? Y se entra a la fase G2. En la fase G2 es la etapa en la cual ya la célula tiene que haber duplicado su tamaño. Es la etapa en la cual se tiene que haber producido una duplicación de la cantidad de ADN de manera correcta y solo una sola duplicación. Es la etapa en la cual ya la célula se empieza a preparar para entrar en la mitosis. Entonces, aquí en la etapa de la fase G2, por ejemplo, se produce una proteína, más que nada un complejo proteico, que se va a encargar de regular la entrada a la mitosis. Y ese complejo proteico que regula la entrada a la mitosis se llama el factor promotor de la mitosis. Entonces, se prepara esta célula, se produce la síntesis del factor promotor de la mitosis y este factor promotor de la mitosis promueve el ingreso a la mitosis y promueve una serie de funciones más. Es como un director de orquesta que lo que está haciendo el factor promotor de la mitosis es, por ejemplo, en primer lugar, si se va a entrar en la profase ya desaparece la membrana nuclear. Entonces el factor promotor de la mitosis fosforila la membrana del núcleo y al fosforilarla la permeabiliza y se degrada. Entonces se pierde la membrana nuclear en la profase. ¿En qué etapa de la mitosis los cromosomas están completamente condensados? En metafase, perfecto. ¿Ok? En la metafase. Y además que tienen que estar completamente condensados y unidos a los microtúbulos y ordenados en la placa ecuatorial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo eso tiene que ocurrir, si no el problema se detiene, el ciclo celular y hemos visto. Entonces, este factor promotor de la mitosis, como en esas metafases va a haber un punto de control, un checkpoint para verificar que los cromosomas se hayan condensado completamente, este factor promotor de la mitosis promueve la condensación de los cromosomas. Y para promover que los cromosomas se condensen más, saben que se tiene que activar una histona. ¿Cuál es la histona que está relacionada con la condensación de los cromosomas? ¿Recuerdan? De las 5 histonas. La H1. La H1 es la que está relacionada con la condensación de los cromosomas. Entonces, fosforila la H1 para activarla, para que ayude a la condensación. ¿Por qué? Porque ya se sabe que aquí tienen que estar los cromosomas completamente condensados. Inclusive fosforila otras proteínas que ayudan a la condensación. Es fácil acordarse del nombre porque se llaman condensinas. Entonces también ayudan a la condensación. Y ya luego, este factor promotor de la mitosis activa, cuando ya está justo en la fase de la metafase,
para pasar a la anafase, activa otro complejo de proteínas que se llama el complejo promotor de la anafase. ¿Por qué? Porque ya recuerdan ustedes que ahí se tienen que separar las cromátides. Y las cromátides están unidas no solo por el centrómero, sino por unas proteínas que se llaman, ¿se acuerdan? Las proteínas que unen ambos cromosomas, ambas cromátides, las coecinas. Y esas coecinas tienen que ser degradadas, ¿no es cierto?, por una enzima que se llamaba la separasa. Entonces aquí el complejo promotor de la anafase se activa y la separasa, ¿se acuerdan que no actuaba? ¿Por qué? Porque estaba capturada por la securina. Entonces el complejo promotor de la anafase destruye a la securina, deja libre a la separasa y se produce la destrucción de las coecinas y la separación. Entonces, una vez que se va produciendo la separación, la anafase, luego vino la telofase, la citosíntesis y la división de dos células exactamente con el mismo número de material genético. Entonces, como ven, en cada una de las etapas se van desarrollando una serie de procesos que la célula tiene que cumplir, que tiene que necesariamente realizar. ¿Okay? Y esto está regulado desde el punto de vista de que se inicia la fase G1 y no necesariamente la célula termina dividiéndose en dos. No necesariamente, porque puede empezar G1 y si no ha hecho todo lo que tiene que hacer la célula, acá hay un punto de control que verifica si es que la célula ha aumentado el tamaño, si se han formado los nuevos órganos, hace un check. Y si es que la célula está dañada o tiene factores que no permiten el avance del ciclo celular como la hipoxia o no tiene nutrientes, entonces el ciclo celular se detiene aquí. ¿Okay? Y pues esto, si todo está ok, todo esto continúa, no hay ningún punto de control propiamente en la interfaz, perdón, en la fase S. Y acá hay otro punto de control. En este punto de control también se van a verificar algunas cosas que el ciclo celular pueda avanzar. Entonces, hay puntos de control que regulan el proceso del ciclo celular. Pero estas son lo que ocurre clásicamente en las etapas del ciclo celular. Ahora, ¿cuánto tiempo demora el ciclo celular? El tiempo que demora el ciclo celular es muy variable, va a depender de la célula y de la especie también, ¿correcto? Hay algunos que tienen una duración del ciclo celular muy breve, como de 30 minutos, y hay otros, como por ejemplo en los hepatocitos humanos, que duran alrededor de un año. Entonces, dependiendo a la especialización que tienen las células, hay algunos biólogos celulares que han dividido las células en tres clases. En células de primera clase, de segunda y tercera clase. Las células de primera clase son células que tienen una alta especialización estructural y que biológicamente generalmente no se dividen. Estamos hablando de qué células que no se dividen. Las neuronas, las células musculares no se dividen tampoco. Obviamente los eritrocitos no se dividen porque no tienen núcleo, ¿correcto? Y hay células de segunda clase que sí necesitan un estímulo externo para que puedan entrar en división celular. O sea, son células que se han diferenciado, pero que si uno les da las condiciones y un estímulo externo, ¿no?, que promueva la mitosis, estos empiezan a dividirse, como el caso de los linfocitos, las células hepáticas, etcétera, etcétera. Pero hay células de tercera clase que tienen, por su propia naturaleza biológica, un alto nivel de división celular, es decir, son células que se están dividiendo constantemente y permanentemente. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, de las células de la piel, ¿verdad? Porque permanentemente hay una renovación del epitelio, desde las células basales hasta las células superficiales, y es el caso también de las células de la médula ósea. Permanentemente estamos haciendo hematopoiesis y por lo tanto hay división celular y proliferación celular permanentemente. Entonces, esas células son células de tercera clase que tienen un alto nivel de división celular, es decir, son células que por su propia naturaleza biológica permiten que se puedan dividir. Entonces, hay algunas que nunca se van a dividir, algunas que se van a dividir después de un determinado tiempo, y hay otras que se están dividiendo constantemente.
Pero cuando se quiso determinar cuánto es el tiempo que demora el proceso del